Soy Luriani Vázquez, profesora de matemática, y el día de hoy quiero compartir contigo sobre el teorema de Pitágoras. Pero no solamente vamos a hablar del teorema de Pitágoras, sino que también vamos a verificar este teorema. Primero, ¿qué debemos recordar antes de conocer el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras se aplica a cualquier triángulo rectángulo. Entonces, sabemos que existen muchos triángulos rectángulos, pero él posee algunos elementos, sé que en otras oportunidades ya lo has visto. ¿Qué tenemos en un triángulo rectángulo? Tenemos catetos, tenemos hipotenusa, tenemos un ángulo recto, pero los catetos son los lados del triángulo que forman el ángulo recto, es decir, justo estos triángulos que están aquí, que al unirse conforman este ángulo recto. La hipotenusa siempre va a ser ese lado más grande, el mayor, y siempre va a estar opuesto al triángulo rectángulo. O mejor dicho, al ángulo recto. Ahora, el ángulo recto, como ya lo sabes, es este ángulo de 90 grados, y el resto de los ángulos, los otros dos ángulos que va a poseer, van a ser ángulos agudos, es decir, ángulos que van a ser menores a 90 grados. De hecho, la suma de estos dos ángulos, en este caso el alfa y el beta, siempre va a dar 90 grados. Ahora, pero ¿cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que todos los triángulos rectángulos cumplen que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, si yo tengo un triángulo rectángulo de esta forma, llamemos en esta oportunidad a la hipotenusa C y a sus catetos A y B. Entonces, como me lo dice la definición, la hipotenusa al cuadrado, es decir, este lado mayor, siempre va a ser igual a la suma de sus catetos, pero cada uno de estos catetos va a estar al cuadrado. Entonces, esta definición quizás podemos verla como algo abstracto, pero existen muchas formas de verificar este teorema. Es por eso que quiero que verifiquemos este teorema con una actividad que te voy a ilustrar a continuación. El teorema de Pitágoras me dice que nosotros tenemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Entonces, en cualquier triángulo rectángulo, decimos que C es la hipotenusa, A y B son los catetos. Vamos a verificar este teorema con este triángulo. Les presento un triángulo de longitudes 3, 4, 5, donde sus catetos son 3 y 4 y su hipotenusa es 5. Cada lado, como se supone que está al cuadrado, vamos a representarlo con un cuadrado de con esas longitudes. En este caso, tenemos para el lado 4, un cuadrado 4 por 4, por eso es que es 4 a la 2, como lo dice la fórmula. Y en este lado base, que es 3, tenemos un cuadrado 3 a la 2 porque ese cuadrado está formado 3 por 3. Y en la hipotenusa tenemos un cuadrado 5 por 5, que sería 5 a la 2. Según este teorema, tenemos que esta área grande de la hipotenusa debería poder formarse con la suma de estas dos áreas. Es decir, tomando estas dos áreas yo podría formar este espacio más grande. Pero vamos a buscar una forma más práctica de demostrarlo. ¿Qué pasará si yo separo este cuadrado por cada unidad que posee? Si la divido igual este y de igual forma este, quedando de esta manera. Como te darás cuenta, aquí tenemos la separación de este cuadrado en las unidades que corresponden. En este caso sería, este cuadrado se forma por 16 unidades y este de acá está formado por 9 unidades y este grande de aquí está formado por 25 unidades. Entonces, si yo sumo las 16 unidades de esta con las 9 unidades de esta, ¿qué va a ocurrir? Al sumar 16 con 9, obtenemos efectivamente 25. ¿Y qué pasaría si yo recortase todos estos cuadritos y los ubicara progresivamente en cada espacio de este? ¿Se cubrirá todo ese espacio?
Entonces, veamos si realmente se cumple. Aquí ya tenemos unas piezas separadas que conforman estas mismas áreas. Si movemos esto para acá, con mucho cuidado porque son chiquitas, si movemos esto para acá, ya cubrimos 16 espacios de esta área. Y si comenzamos a tomar esta área seccionada, veamos si me cubre todo el espacio que quiero. Efectivamente, justo me cubre todo el espacio que corresponde a ese cuadrado que se forma con el lado de la hipotenusa. Por lo tanto, podemos ver que esta área, que es esta que está aquí, y esta área que está acá, me completan totalmente la hipotenusa, cumpliéndose el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma cuadrada de sus catetos. Por lo tanto, queda verificado.